En la unidad 3 y dentro de lo que nos habíamos quedado en la última sesión, conversamos sobre el laudo arbitral. ¿Recuerdan? En la sesión anterior estuvimos conversando sobre las actuaciones arbitrales, las fases del proceso arbitral. Recordemos que son tres fases en el arbitraje. La etapa postulatoria, que tiene como objeto la instalación y las reglas del arbitraje. La segunda fase, que es la instructiva, que tiene por finalidad recabar las pruebas, los documentos, las actuaciones que se van a dar a cabo dentro de esta etapa, como la demanda, contestación, medios probatorios, audiencias, ¿correcto? Alegatos. Y la tercera, que la comentábamos la sesión anterior, era justamente la resolutiva. ¿Y qué encontramos en la resolutiva? ¿Qué es lo esencial de esta etapa? Que en esta etapa se va a emitir el laudo arbitral. ¿Correcto? ¿Y qué es el laudo arbitral? ¿Alguien recuerda qué es el laudo arbitral? ¿Alguien recuerda qué es el laudo arbitral o no? ¿Qué es el laudo arbitral? A ver. Es la resolución del árbitro, la decisión final del árbitro, equivalente a una sentencia judicial, ¿no? Para... Ya. Me gustó más o menos tu definición. No me gustó el tema de equivalente a una sentencia del Poder Judicial. Ya, pero estás bien, vas bien. El laudo arbitral es la decisión, ¿correcto?, que le va a poner fin a la controversia. ¿Quién emite esta decisión? El tribunal arbitral, ¿correcto? El tribunal arbitral, recordemos que ejerce jurisdicción, administra justicia, hace prevalecer el orden de prelación normativa, el cual es constitución política, ¿correcto? La ley especial, que en este caso sería, si estamos hablando de un arbitraje en contratación con el Estado, puede ser la ley 3022.5 y su reglamento, el derecho público y el derecho privado. Eso si hablamos de los arbitrajes en contratación pública. Si hablamos de arbitrajes comerciales, va a depender las normas, las leyes, las reglas que han definido las partes. ¿Correcto? En esta unidad vamos a tener como propósito que ustedes puedan tener conceptos de qué es el laudo arbitral, cómo se soluciona una controversia, cuáles son las facultades del árbitro al momento de emitir un laudo, qué solicitudes se pueden plantear después de haber sido notificado con un laudo arbitral, se puede apelar, no se puede apelar un laudo arbitral, qué recursos caben contra la notificación del laudo arbitral. Eso lo vamos a ver en la unidad 3. Y si hablamos de anulación del laudo, ¿cuáles son las causales de anulación del laudo arbitral? ¿Correcto? Continuemos entonces. Dentro del laudo arbitral y el objeto de todas estas actuaciones arbitrales que hemos ido estudiando, las partes lo que buscan en un arbitraje es solucionar su controversia. Es obvio que nadie firma un contrato, ya sea público, ya sea comercial, para terminar en un arbitraje. Nadie busca eso. Uno hace una compraventa, uno le presta dinero a su amigo,
Uno le alquila un auto, uno le brinda un servicio, o le construye su casa, firman un contrato y nadie piensa terminar en un arbitraje, en un litigio, ¿correcto? No obstante, los abogados tenemos que prever estos escenarios. ¿Qué pasaría si alguna de las partes incumple el contrato? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Correcto? En ese sentido, lo que debemos tener en cuenta es que si hemos pactado un convenio arbitral en nuestro contrato, vamos a solucionar las controversias en este. ¿Y cómo se soluciona una controversia? Con la decisión que emite un tribunal arbitral. Es por eso que dentro de las tres etapas de las actuaciones arbitrales, la más importante es la etapa resolutiva, donde se le va a poner fin y se le va a poner a conocimiento a las partes que el tribunal ha tomado una decisión, ya sea para bien, ya sea para mal del recurrente. No toda decisión de un tribunal arbitral te va a dar la razón, ¿correcto? Pero ya vamos a tener un laudo que nos dice si ganamos o si perdimos, ¿ok? Este laudo tiene que constar por escrito, ojo, tiene que constar por escrito. Se compara, como bien dijo su compañero, con una sentencia, pero esa comparación tiene que tener una diferencia clara. Las sentencias judiciales las emite un juez y esas sentencias contra esa decisión de un juez cabe un recurso de apelación. Mientras en el arbitraje, el laudo arbitral le emite un árbitro y ese laudo es inimpugnable, no se puede apelar. No puedes ir al Poder Judicial para pedirle al juez, pronúnciate o revisa la motivación, el fondo de la controversia, si el árbitro, el tribunal arbitral, ha resuelto conforme a derecho. El juez está prohibido de analizar el fondo del laudo arbitral. ¿Correcto? En ese contexto, lo que debemos tener claro es que el laudo arbitral, que el laudo arbitral es aquella parte más representativa de todo el procedimiento, ya que solo sintetiza todo lo actuado, sino que también constituye el objeto por las cuales las partes han iniciado un arbitraje. El artículo 54 del Decreto Legislativo 1071 que regula el arbitraje nos refiere que salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales estime necesario. ¿Cómo es eso, profesor? ¿No es que solamente emite un laudo final? No necesariamente. Puede emitir un laudo parcial, ¿correcto? Donde va a resolver excepciones, donde va a resolver cuestiones previas, donde va a resolver cuestiones probatorias. Ejemplo, cuando uno presenta una demanda, imaginemos que es una demanda donde el demandante está pidiendo al árbitro que se ordene a la parte demandada el pago de 1.000.000 de soles. Punto 2. Se ordene al árbitro que se disponga una indemnización por daños y perjuicios. Tercera pretensión, que se ordene que la parte demandada asuma el pago de
costos y costas del arbitraje, entre otras pretensiones. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Que el árbitro, una vez presentado esta demanda, lo que va a hacer es correrle traslado a la contraparte. Y ustedes recuerden algo, lección de esta sesión. Cuando sean notificados de una demanda, si ustedes son los demandados, lección de esta clase, ¿eh? Antes de contestar el fondo de la demanda, analicen la forma, respondan y analicen la forma. Porque si la forma está mal, ¿para qué discutimos fondo? ¿Cómo es eso? Si yo al momento de contestar una demanda advierto el demandante está iniciando un arbitraje y no tiene su contrato un convenio arbitral, ¿qué excepción voy a plantear? ¿Qué excepción voy a deducir? ¿Alguien la tiene o no? ¿Qué excepción puedo deducir? Si no tiene convenio arbitral mi contrato y el demandante inicia un arbitraje, ¿puedo plantear una excepción o no puedo plantear una excepción? ¿Ideas? ¿Nadie? Entonces hay una excepción de nulidad porque no, no tiene sustento legal la demanda, ¿no? No hay, y no hay cláusula. Excepción de incompetencia, Harvey, muy bien. Caliente, 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 pero vale, Carlos, ya. Pero no es excepción de nulidad, no existe esa excepción de nulidad. Hay excepción de incompetencia, por ejemplo, la que dijo Harvey, en la cual yo le puedo deducir una excepción de incompetencia y decirle, señores del tribunal arbitral, ustedes no son competentes porque este contrato en materia de controversia no tiene un convenio arbitral. Entonces, si no tiene un convenio arbitral, la competencia la tiene un juez. ¿Correcto? No puedes ver este caso, señor juez. Listo. Otro ejemplo, profesor. Se habían otorgado dentro de las reglas 10 días para presentar la demanda, el cual vencía hoy día, 26 de septiembre de 2024. Donde el demandante no presenta su demanda la última fecha, la presenta mañana viernes, fuera de plazo. ¿Qué puedo hacer? Si contesto la demanda, le planteo, deduzco una excepción. ¿De qué? ¿De qué excepción puedo plantearle? ¿Una excepción de? ¿De qué? A ver, Andrés, ¿quieres participar? Buenas noches. Profesor, buenas noches. Tengo una duda. Señala que si en el contrato no hay un convenio arbitral, habría una incompetencia para llevarse a arbitrar. Ya. Serían incompetentes. Entonces, bueno, Claro, emiten un laudo. el tribunal arbitral no puede tener competencia cuando no hay un convenio arbitral en el contrato. En el caso de un contrato que no tenga un convenio arbitral, pero es un contrato con el Estado, ahí sí tendría competencia, dado que en la ley de contrataciones sí establece que debería resolverse las controversias vía conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje. Ahí, a pesar que no tenga el contrato un convenio arbitral, podría iniciarse un arbitraje, la respuesta es que sí. Correcto. Ahí Andrés ha hecho una pregunta interesante, porque hay que diferenciar si estamos ante un
arbitraje entre privados, un arbitraje comercial o un arbitraje en contratación pública. Si estamos en el marco de la ley 3022.5, ¿correcto? Obviamente, la ley especial nos dice, si hay una controversia, se soluciona mediante conciliación, arbitraje o junta de resolución de disputas. Profesor, en este contrato que está en el marco de la ley de contrataciones con el Estado, se nos pasó establecer el convenio arbitral. No hay en el contrato. Entonces nos vamos al Poder Judicial. La respuesta es que no, porque en este caso tú tienes una ley especial que ya ha previsto esos supuestos, que te dice, si no lo has pactado en tu contrato, no te preocupes, es una cláusula de allanamiento. Esto va a terminar en un arbitraje, porque esa es la voluntad del Estado. El Estado ha manifestado su voluntad de solucionar sus controversias, no en el Poder Judicial, sino en el arbitraje. ¿Correcto? Así que le puedes plantear una excepción y ya dependiendo, obviamente, si estamos en un contrato público, estamos en un contrato comercial, el árbitro tomará su decisión sobre esa excepción. Profesor, y regresa el ejemplo, presentó fuera de plazo, ¿no? Una excepción por extemporáneo. Lo presentó fuera de plazo. Fundada la excepción por extemporáneo. Tenía un convenio arbitral donde tenía una cláusula escalonada. Primero se tenía que iniciar una conciliación para luego venir a un arbitraje. Excepción de falta de legitimidad para obrar. Porque el contrato dice que primero se tiene que ir a un arbitraje y luego recién se tenía que ir a una conciliación y luego se tenía que ir a un arbitraje. Lo que pasó en este caso es que el demandante inició un arbitraje, no agotó la conciliación, excepción de falta de legitimidad para obrar. Listo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando un árbitro se enfrenta a este tipo de casos, donde le deduzcan excepciones en la contestación de demanda, va a tener que fijar una audiencia especial. Esa audiencia especial se va a llamar audiencia de excepciones, o audiencia de cuestiones previas, o audiencias de cuestiones probatorias, cuando alguno se oponga a un medio probatorio. ¿Correcto? Y lo que va a hacer el tribunal arbitral es, ¿para qué vamos a seguir avanzando con el caso si tal vez esta excepción la vamos a declarar fundada? Y si la declaramos fundada, se cierra el caso y ya no nos pronunciamos sobre el fondo. Simplemente cerramos y resolvemos este caso por tema de forma. ¿Correcto? Cerramos el caso por tema de forma. Justo me pasó una vez como árbitro un caso, les voy a contar. Tuvimos un caso donde me designan a mí como presidente del tribunal arbitral. Presentó la demanda, pidió varias pretensiones, un caso complejo, un caso complejo. Y él era en el marco de la ley de contrataciones con el Estado. Y el procurador, muy inteligente, antes de contestar la demanda deduce excepciones. Una de ellas planteó una excepción de incompetencia. ¿Cuál era el caso? Que en el convenio arbitral decía, si las partes tienen cualquier tipo de controversia, las van a resolver en un arbitraje de derecho y que sea un arbitraje institucional. Y pusieron en su convenio arbitral que las partes se someten al reglamento del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica. ¿Listo?
Ese era el caso, ese era el convenio arbitral. Pero el demandante, adivinen dónde había iniciado el arbitraje institucional. Se fue al centro de arbitraje X, que no estaba en el convenio arbitral. El convenio arbitral decía claramente, si las partes tienen cualquier controversia será resuelta y se someten bajo las reglas del centro de arbitraje de la Pontificia Universidad Católica. Listo. Es decir, ¿a dónde teníamos que ir? ¿A qué centro debíamos ir? Carlos, ¿a dónde teníamos? A ver, Harvey, te escuchamos. A la Bueno, Universidad Católica, porque está en la próxima convenio. ok, muy bien. Harvey, ¿qué dices? Porque las partes del convenio ya lo han establecido así, ¿correcto? Ya lo han establecido así. Y adivinen qué hizo el demandante. Se fue a otro centro de arbitraje, ajeno al pactado en el convenio arbitral. Es como si ustedes digan, mi cumpleaños va a ser en la discoteca tal, ¿ok? Y todos los invitados se vayan a otra discoteca. ¿Las dejarán entrar? Obviamente que no. Entonces, ¿qué hizo el procurador? Muy inteligente, dijo, antes de pronunciarme sobre el fondo, te voy a decir, plantear y deducir una excepción de incompetencia. Señor centro de arbitraje, señores árbitros, ustedes no tienen competencia. Porque esta designación, esta instalación de arbitraje, se debió llevar a cabo en el centro de arbitraje de la Católica y no en este centro de arbitraje. Correcto, y nos plantearon a nosotros eso. ¿Cómo creen que resolvimos el caso? ¿Declaramos fundada la excepción o no declaramos fundada la excepción de incompetencia? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que hicimos? A ver, mano levantada, adelante. Entonces, ¿no sería factible que si hubiese una cláusula en la cual haya una excepción porque decidan las partes, que pueda basar todo eso, o ya por este punto se permite establecer eso? O sea, digamos que dice claramente que está en el proceso de selección de la justicia a excepción de que las partes coincidan en la otra intervención, o no es el caso. El caso que estoy comentando solamente decía el de la Católica. No habría otra opción. ¿Esa es tu pregunta? Sí, entonces creo que se debería declarar fundada la excepción, ¿no? Ok, entonces lo que hicimos es declarar fundada la excepción, ¿correcto? De incompetencia porque como tribunal arbitral dijimos, no somos competentes para resolver esta controversia porque este arbitraje no se debió iniciar en este centro. Se debió iniciar en el que han pactado las propias partes. No podemos administrar justicia cuando las partes y las reglas de este arbitraje no son las que han pactado las propias partes. Así que lo que hicimos en este caso en concreto fue emitir un laudo parcial. Un laudo parcial que solamente analizó excepciones y si declaramos nuestra incompetencia, se archiva el caso. Se puso fin a la controversia. ¿Correcto? Sin pronunciamiento de fondo, pero no es nuestra responsabilidad que el recurrente, que el demandante no haya analizado dónde debió presentar su demanda. No es culpa de los árbitros que hayas planteado mal tu demanda, tu teoría del caso. Así que en ese caso en concreto hicimos un laudo
parcial. Hay otros árbitros, hay otros tribunales que esperan, ¿ya? Hay otros que dicen, a ver, vamos a admitir la demanda, le corremos traslado. Hay excepciones y las excepciones la patean para la etapa resolutiva. ¿Me siguen? Es decir, esperan que haya demanda, contestación, audiencia, fijación de puntos controvertidos, alegatos finales y luego van a emitir un laudo final. Es decir, son los árbitros que dicen, estas excepciones las vamos a resolver al final del proceso. ¿Para qué vas a hacer eso si tranquilamente puedes emitir un laudo parcial? ¿Para qué le haces perder el tiempo a las partes si tranquilamente puedes resolver esa excepción? Donde la excepción tranquilamente te puede decir, o continúo con el arbitraje o simplemente se va a archivar este arbitraje. ¿Correcto? Así que nosotros como árbitros, digo nosotros porque éramos un tribunal colegiado, decidimos no hacer perder tiempo a las partes y resolver las excepciones. Y con esas excepciones simplemente dijimos, este caso se cierra por excepciones, por falta de incompetencia. ¿Ok? Eso lo que se llama es bifurcación. Emites un laudo parcial, resuelves temas de forma, y si son declarados infundados estas excepciones, continúas el arbitraje, continúas las actuaciones arbitrales. ¿Ok? Había una mano levantada, a ver, ¿quién es? Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Doctor, una consulta. En todo caso, cuando usted, digamos, nos pone el ejemplo que usted ha resuelto un laudo parcial, eso implicaría que usted tal vez al inicio, es lo que quiero saber, ¿no? Al inicio, digamos, cuando a uno lo convocan, no tiene acceso al convenio arbitral, porque se supone que en el convenio arbitral estipula a dónde deberían remitirse las partes, ¿verdad? Eso es una consulta, doctor. Y bueno, por otro lado, justamente ya que estamos hablando de si existen excepciones, justamente no sé si es el aspecto a analizar, pero resulta que en el PA3 yo encontré un tema muy parecido. No pasa que la empresa que demandante demanda un arbitraje al municipio, a la Municipalidad de Lima y también a Protransportes, pero finalmente, si no me equivoco, es una excepción, sacan al municipio e introducen a ATU. Entonces, yo quería saber esas dos preguntitas, doctor, disculpe. Gracias. Ok. En cuanto a la designación tiene por finalidad, correcto, que tú reveles sobre tu principio de independencia, imparcialidad. No sobre que te pronuncies sobre el fondo, si ese arbitraje va o no va, si está mal planteado, si no está mal planteado. Cuando te invitan como árbitro, no te dan todos los medios probatorios, no te dan el contrato. Y si te lo dan, porque te cuentan algunos a grandes rasgos de qué trata el caso, inclusive te adjuntan la solicitud del inicio de arbitraje, tú no es el momento en la etapa postulatoria, por eso hay etapas en el arbitraje, etapa postulatoria, etapa de instrucción, etapa resolutiva. Cuando te invitan a ti a que tú seas árbitro, ¿ok? Te pueden adjuntar el contrato, te pueden adjuntar más o menos de qué trata el caso, pero no es el momento para que tú digas, no puedo aceptar porque aquí hay incompetencia y no sabes, porque solamente estás escuchando una parte.
Entonces, en la etapa postulatoria, tú tienes que revelar esencialmente si tienes alguna vulneración o afectación al principio de independencia o imparcialidad. ¿Tienes conflicto de intereses o no los tienes? ¿Correcto? Pero no es el momento para que tú digas, no, aquí me parece que no va el arbitraje porque aquí el convenio dice tal cosa. Eso no lo sabes, porque no tienes los detalles al 100% del caso. Puede haber una adenda, las partes pueden haber modificado eso. No lo sabes, X cosas, no puedes pronunciarte. Donde sí te vas a pronunciar a través de un laudo parcial es en la etapa instructiva. ¿Correcto? Entonces en la etapa instructiva es el momento para que ya tú analices el caso. ¿Qué es lo que finalmente hicimos cuando ya teníamos la demanda, la contestación, la excepción, las excepciones? Ahí mostramos nuestra postura sobre el caso en concreto. La segunda pregunta de su compañero es hablar sobre el producto académico 3. Es un caso, ¿correcto? Es un caso en la cual tu pregunta va en el sentido de era una entidad y luego se cambió a otra. Es que ahí no es que se cambió a otra, hay que analizar bien el caso. ¿Por qué les digo? Porque ese contrato se suscribe con, en principio, el contratista A y, si no me equivoco, ATU, ¿correcto? Se suscribió con ATU. Hablo del contrato. La defensa a nivel de procuraduría, le ejerce la procuraduría del MTC. Es decir, alguien se pregunta, ¿pero qué tiene que ver el MTC defendiendo a ATU? Es que ATU, en este caso en concreto, no tenía procuraduría. En el camino del arbitraje se crea la Procuraduría de ATU, es decir, ya tenían los procuradores especializados para los conflictos que tenga ATU. Y lo que hacen es cambiar de defensa. Ya no van a ser los procuradores del MTC, sino van a ser los procuradores de ATU. Pero ahí lo que tienen que analizar es quiénes son las partes que firman el contrato y si la defensa varía, tiene relevancia o no tiene relevancia sobre este caso. ¿Correcto? ¿Claros? ¿O sobre el PA3 tienes alguna consulta adicional tal vez? No, doctor, me queda claro. Ok. Bien, gracias. Muy amable. Listo, entonces continuemos. El laudo, recuerden, tiene una estructura. Hay muchos de ustedes que tal vez se animen a ser árbitros. Y los árbitros les pagan por resolver conflictos. ¿Y cómo resuelvo conflictos? Laudando. Y el laudo tiene una formalidad, tiene que tener contenido, fecha, lugar, motivación, más aún si es un arbitraje de derecho. ¿Correcto? Pero un laudo arbitral, y esta es una segunda lección de la clase, un laudo arbitral tiene una estructura. ¿Ok? Un laudo arbitral tiene una estructura. La parte considerativa, la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Esa es la estructura de cómo vas a tener que elaborar un laudo. No te dice la ley, a ver, vas a tener que redactar de esta manera, árbitro, vas a tener que poner este punto, no. Es general. Tu redacción como el ejercicio de la función arbitral va a ser administrar justicia. Tú le tienes que decir a las partes por qué se declara fundada o infundada o improcedente su petición. ¿Ya? En la parte expositiva narrarás el caso, ¿correcto? Pondrás
en resumen, cómo se dieron las actuaciones arbitrales. En la parte considerativa vas a analizar las pretensiones. Si son 4 pretensiones, te tienes que pronunciar sobre esas 4 pretensiones. En la parte considerativa, que yo digo que es el corazón del arbitraje, del laudo, ahí tú vas a motivar, ¿correcto? Motivación de acuerdo a derecho. Vas a tener que interpretar, aplicar la ley en el caso concreto. Decirle por qué se va a declarar fundada esa demanda o por qué se va a declarar infundada esa demanda. Y vas a emitir un laudo único. Y en la parte resolutiva vas a tener que poner cómo es que vas a decirle a las partes fundada tu demanda o infundada o improcedente, etcétera, etcétera. De acuerdo a lo que te han pedido las partes en su demanda o en su reconvención. ¿Ok? Entonces, este laudo puede ser un laudo parcial, puede ser un laudo final que va a resolver la controversia, como ya lo hemos dicho, y tiene que tener la estructura de la parte expositiva, considerativa, resolutiva. Tiene que pronunciarse sobre los honorarios y gastos arbitrales, ¿correcto? Los costos y costas del presente proceso. Ahora, en el laudo arbitral, la forma tiene que ser por escrito, firmado por los árbitros. ¿Qué pasa, profesor, si son 3 árbitros y un árbitro no contesta los correos, no delibera, entorpece la función de los demás árbitros? Lo que pueden hacer es actuar en mayoría, ¿ok? Pueden actuar en mayoría en este punto. En el caso que haya más de un árbitro, debe firmar la mayoría de los miembros. El presidente del tribunal arbitral se debe justificar las razones por la falta de uno o más firmas, ¿ok? Pero las actuaciones arbitrales, si es un colegiado, basta que haya mayoría para emitir un laudo. Tiene que ser escrito cuando su contenido sea accesible para ulteriores consultas en soporte electrónico, óptico o de otro tipo. Acuérdense que ahora en pandemia se dio mucho lo que es el arbitraje virtual. Dentro del arbitraje virtual se estipularon el expediente no solamente físico, sino también a través de una plataforma virtual donde las partes podían acceder en tiempo real el acceso al expediente arbitral. ¿Ok? ¿Qué más? Contenido del laudo arbitral, la motivación, los costos, lo señala el artículo 56. El tribunal arbitral se pronunciará en el laudo sobre la distribución de los costos y costas del presente arbitraje. Todo laudo debe ser motivado, ¿correcto? Salvo que las partes hayan pactado en su convenio arbitral un arbitraje de conciencia, no un arbitraje donde no debe haber motivación en derecho. ¿Alguien se atrevería a pactar eso? Un laudo de conciencia. Al día de hoy no se ven esos casos, ¿ok? Pero la tercera lección es, si vas a ser árbitro, tienes que motivar tu decisión, siguiendo el orden de prelación normativa prescrita en tu contrato. Cada contrato, no sé si se recuerdan, tiene una cláusula de base legal, el marco legal, leyes aplicables, ¿correcto? Entonces, ahí tienes que ver cada caso en concreto.
Bien, antes de hablar de la ejecución o anulación del laudo, es importante conversar primero sobre las solicitudes contra el laudo. ¿Ok? Antes de hablar de ejecución, de anulación, de las causales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, y de los amparos, ¿qué vamos a hacer frente al laudo arbitral? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer antes de notificar un laudo arbitral? Carlos, sí, coméntanos. Quiero pasar una cuestión previa. En el caso que un árbitro, o sea, si hay un tribunal arbitral y uno de los árbitros disiente de la mayoría, ¿puede emitir su voto singular? Muy bien, buena pregunta. ¿Qué pasa si son 3 árbitros y 2 de ellos están de acuerdo en declarar infundada la demanda, pero uno de ellos dice, no, para mí se debe declarar fundada esta demanda? ¿Correcto? Fundada esta demanda. Entonces, lo que va a pasar es que después de la deliberación, ya las partes han decidido que el tribunal arbitral va a solucionar la controversia, pero solamente tienen 2 votos a favor y uno en contra. Cuando delibera el tribunal arbitral, lo que va a hacer Carlos es, si hay algún árbitro que no comparte la decisión de la mayoría, saca su voto singular. ¿Correcto? ¿Y qué se va a notificar? Se va a notificar el laudo final, donde se pronuncie sobre el fondo, y también va a haber un voto singular, un voto de discordia. El árbitro que no estuvo de acuerdo dijo, no, para mí sí se debió declarar fundada el presente arbitraje por esto, tendrá que poner su decisión por escrito. ¿Ok? ¿Qué más? Plazo para laudar. ¿Hay algún plazo para laudar? ¿Hay algún plazo para laudar o no hay un plazo para laudar? Lo que te dice el artículo 53 del decreto legislativo 1071 es: la controversia debe decidirse y notificarse dentro del plazo establecido por las partes, por el reglamento arbitral aplicable o en su defecto por el tribunal arbitral. Lo que pasa en los plazos es muy relativo y va a depender mucho si estamos en un arbitraje comercial o estamos en un arbitraje en contratación pública o estamos en un arbitraje anti-decopi, de consumo, en el sector salud, etc. ¿Por qué? Porque los plazos no van a ser los mismos que un arbitraje comercial de un arbitraje público. ¿Por qué? Porque en principio, si hablamos de la Ley Especial de Contrataciones con el Estado, el legislador no ha previsto con la actual ley que se ponga un plazo para resolver. No existe, o sea, no es que en materia de contratación pública tú digas, ah, bueno, ya inicié un arbitraje y tal fecha debe laudarse. No. Entonces, ¿es la historia sin fin? Tampoco, porque va a depender si es un arbitraje ad hoc, si es un arbitraje institucional. Si es un arbitraje institucional, los centros de arbitraje ya tienen un plazo definido. Y ese plazo definido generalmente son 30 días, se prorroga 15 días más, ¿ok? Entonces los árbitros tienen que analizar cada caso en concreto. Si hablamos de los arbitrajes, por ejemplo, en temas de expropiación, tienen una ley especial también de ese tipo de arbitrajes, pero que te señala, si estamos ante un arbitraje de expropiación, el laudo debe salir
en un mes, ¿correcto? Eso lo dice la ley especial en temas de expropiación. Por eso que el árbitro se tiene que adecuar también a los plazos, ¿ok? Pero si no han establecido un plazo en el contrato, es válido que se pongan a negociarlo dentro del arbitraje. Va a ser complicado, ¿ok? Hacerle una adenda a ese contrato y modificar tu convenio arbitral va a ser complicado. Aquí el mensaje es, ustedes antes de firmar un documento que acepte las reglas del arbitraje, tienen que ver cómo las partes quieren poner y fijar un plazo para laudar. ¿Ok? En mi experiencia en materia de contratación pública no se toca esto. Únicamente se pone el tema de que concluido las actuaciones, el cierre del arbitraje, la etapa de pruebas, el tribunal ya pone en despacho para emitir laudo. ¿Ok? Pero las partes no le ponen un plazo. Hay algunos centros de arbitraje que sí establecen, ¿no?, sus 30 días, hábiles, prorrogables a 15 días más, etcétera, etcétera. Pero no es el estándar, ¿ok? No es el estándar. Bien, ¿qué más? Ya hablamos del tema de contenido del laudo. Normas aplicables son las que han determinado las propias partes. Entonces, pongamos un caso práctico. ¿Ok? Caso práctico. Carlos, ¿de dónde eres? De Cusco, creo, ¿no? O Brian, ¿de dónde eres? ¿Ambos de Cusco? ¿O de dónde son? A ver, Yo soy de Lima, profesor. eres de Lima ya. ¿Qué tal el paro, Carlos? A ver, llegaste al trabajo, ¿no? A ver, Carlos. Ya. Caso Movilidad práctico. sí, ¿Cómo? ¿Cómo? con movilidad sí, pero utilizando rutas alternas. Rutas alternas, ok. Ya. Caso práctico. ¿Ya? Carlos tiene una constructora que opera en Lima. Firma un contrato con la municipalidad de La Molina, ejemplo. ¿Ya? Hay controversias, la municipalidad de La Molina no le pagan a Carlos, ¿ok? Menos aún cuando hoy día Carlos no ha ido a ejecutar la obra. La municipalidad de La Molina no le interesa que hubo paro, tenían que acabar la obra hoy día y nada. No se logró. ¿Ya? Y frente a eso, el contratista, como no le han pagado, inicia un arbitraje. En su petitorio pone que se le pague el tema de su indemnización, costos y costos, etc. Y después se entera el contratista que hoy día le han declarado infundada en todos sus extremos el laudo arbitral. No le han dado ni siquiera ni las buenas noches. La pregunta es, ¿qué hacemos, profesor, ante ese caso? ¿Qué podríamos hacer contra un laudo arbitral que no nos da ni las buenas noches? El demandado va a estar feliz, ¿no? Porque el demandado va a decir, uy, gané, ¿ok? Gané y el tribunal no le ha cogido ninguna de sus demandas a la empresa. ¿Qué hacemos? Presentas una nulidad, presentas una acción de amparo. ¿Qué podrías hacer en ese caso concreto? A ver, ideas.
Habría que analizar, profesor, si hay causales para solicitar una nulidad, ¿no? Va a depender del caso completo. Ya, ok. ¿Alguien tiene otra opinión diferente? Entonces, si no hay, la respuesta es, cuando ustedes reciban un laudo arbitral y pierdan el caso, tu cliente te va a decir, te he pagado para que seas mi abogado. Me has indicado que había un margen de éxito que podíamos ganar este caso. No obstante, nos han notificado hoy día el laudo y el laudo nos dice infundada en todos los extremos tus pretensiones. Tu cliente va a venir y te va a decir, ¿ahora qué sigue, doctor? La respuesta que tenemos que darle es, frente a la notificación del laudo, ya sea parcial o definitivo, lo que cabe interponer es solicitudes contra el laudo. No estoy hablando de recursos contra el laudo, estoy hablando de solicitudes contra el laudo. De eso nos habla el artículo 58 del Decreto Legislativo 1071. ¿Cuáles son estas solicitudes? Solicitud de rectificación, solicitud de interpretación, solicitud de integración y exclusión de laudos. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a la anulación del laudo, vamos a tener que estudiar qué es estas solicitudes. No son recursos, ojo, ¿ah? Pregunta de examen. El único recurso establecido por la ley de arbitraje es el recurso de anulación del laudo. Las solicitudes contra el laudo son otra cosa. ¿Se plantean y se presenten ante el mismo tribunal? Claro que sí. Entonces vamos. Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar una rectificación, ¿ok? De cualquier error de cálculo, transcripción, tipo del presente arbitraje. Ejemplo, tú pediste 1.000.000 de soles. 1.000.000 de soles. Te declaran fundada tu demanda, 1.000.000 de soles. Pero en la parte resolutiva te ponen, se comieron, imagina 3 ceros. Solamente te pusieron 100.000 soles. ¿Qué tendríamos que pedirle al árbitro? Solicitud de rectificación. Y advertirle, señores árbitros, hay un error material, hay un error de tipeo sobre la parte resolutiva del laudo. Porque en la parte resolutiva dice que me has dado fundada mi primera pretensión y mi primera pretensión era que ordene el pago de 1.000.000 de soles, pero aquí pones fundado y ordénale 100.000 soles. O sea, no es 1.000.000, hay un error, corrige. Error material que puede ser advertido y subsanado por la solicitud de, ¿cómo se llama la solicitud? De rectificación. Punto 1 entonces. Segunda, dentro de los 15 días de notificado del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar la interpretación de algún extremo oscuro. Si hay un tema ambiguo, si hay un tema donde no está claro el tema del laudo arbitral, puedo plantear una solicitud de interpretación. Señor árbitro, no me queda claro su decisión con lo resuelto en tal punto. Solicito que aclare este extremo. Temas de forma. ¿Correcto? Tercera solicitud. Dentro de los 15 días siguientes de notificado del laudo, cualquiera de las partes podrá solicitar la integración
del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia. Ejemplo, me plantearon tres petitorios en su demanda, de los cuales yo solamente como árbitro me pronuncié sobre dos. ¿Será válido mi laudo arbitral? ¿Qué creen ustedes? ¿Será válido que yo solamente me pronuncie de dos cuando me planteaste cuatro? No habría congruencia. No había congruencia. Lo que tendría que pedir es una solicitud de integración. La integración tiene por finalidad que el tribunal arbitral enmiende su decisión y se pronuncie sobre todos los puntos controvertidos. Se pronuncie sobre cómo se ha resuelto este caso en concreto. ¿Ok? Otra solicitud. Solicitud de exclusión. Aquí pasa la inversa. Aquí pasa que los árbitros le han planteado tres petitorios y se termina de pronunciar sobre otra materia. En ese sentido, lo que deben hacer las partes es plantear una solicitud de exclusión. Le van a decir, señor árbitro, nuestra demanda, nuestra fijación de puntos controvertidos, solamente te pedían tres pretensiones. Y tú has sacado una cuarta pretensión, no sé de dónde la has sacado. Va a declarar fundada esas solicitudes contra el laudo. Entonces, estas solicitudes se tramitan después del laudo. Profesor, tengo un caso donde me notificaron un laudo arbitral. Perdí ese arbitraje. ¿Qué sigue? Solicitudes contra el laudo arbitral. ¿Cuáles son las solicitudes? Las que indica el artículo 58 de la ley de arbitraje. Y profesor, ¿qué pasa si se vence el plazo? Y en este punto, ¿qué puedo hacer? La respuesta es, primero, plantea solicitudes contra el laudo. Me declararon improcedente todas mis solicitudes de rectificación, de interpretación, de integración, etc. Me declararon infundada. Entonces, ahora sí te queda plantear una demanda por anulación del laudo. ¿Ok? La anulación de laudo. ¿Y qué nos dice la anulación del laudo? A ver, voy a compartir diapositivas. Ernesto, ¿tienes una pregunta? Profesor, muy buenas noches. ¿Las observaciones se tienen que hacer en un solo momento o puedo ir haciendo las observaciones conforme vaya analizando el caso, el laudo? ¿Te refieres a las solicitudes contra el laudo, Ernesto? No, tienes una sola oportunidad, que son 15 días. O sea, Entonces, ahí lanzo todas las observaciones. ahí tienes que lanzar todas. No son observaciones, ojo, son solicitudes contra el laudo, artículo 58. Puedes ponerle ahí, no entendí tal extremo de las bases o solicitud de interpretación. Te has pronunciado sobre un petitorio que no estaba en mi demanda, solicitud de exclusión. No te has pronunciado sobre tal punto controvertido, solicitud de integración. Te has equivocado en ponerle algunos números en el laudo, solicitud de rectificación. Son 4. Entonces, te notifican el laudo, tienes 15 días para presentar esas solicitudes. Ojo, esa es la regla general de la ley de arbitraje. Puedes tener un caso donde te haya sometido a un centro de arbitraje X y ese centro de arbitraje, su reglamento dice, son 5 días para presentar tus solicitudes contra el laudo. ¿A quién le haces caso? ¿A la ley de arbitraje o a lo pactado por las partes? En teoría tiene que ser
tendría que ser lo pactado por las partes. Lo ¿no? pactado Porque por las yo- partes. Ujú. Porque yo me estoy sometiendo, o sea, en una primera instancia me estoy sometiendo a lo que se está estableciendo, ¿no? A pesar de que hay una ley, que existe la ley, que está sobre, pero hay un acuerdo, ¿no? Y ese acuerdo tiene ese rango, ¿no? Exacto, porque ahí escribía una compañera en el chat, decía a la ley. Recordemos que estamos en un arbitraje y en un arbitraje las reglas se pactan sobre la voluntad de las partes. Y para eso las partes en la etapa postulatoria han instalado un tribunal arbitral y han definido cuáles van a ser las reglas del presente arbitraje. ¿Ok? Así que ténganlo en cuenta. ¿Correcto? ¿Todo claro, Ernesto? Perfecto, profesor. Yo tengo una consulta, profesor. Ujú. Va más o menos con el tema. El tema es, hay un tema con un terreno ¿no? Utilizado, ¿no? Ya. Y lógicamente los dueños del terreno ya no quieren el terreno, o sea, no lo van a utilizar. Entonces entró en un juicio para ubicarle, un proceso judicial para darle un justiprecio, ¿no? Y la resolución dice de que el terreno ahora pues es de una municipalidad, ¿no? Y que va a pagar, como fue a través de un tema judicial, va a pagar una determinada cantidad porque ya hubo la tasación y lógicamente pues a partir de ahí pues tú como es un tema judicial, tú tienes una partida específica para el pago de temas de laudos y judiciales, entonces tú tienes que sacar el pago de esa partida. Y lógicamente pues ahora viene otro problema, porque viene otra exigencia de pago porque ya se está usando el terreno o el área, la construcción para otros puntos, ¿no? El tema es, ¿se puede comprar ese terreno a pesar de que ya sabemos que es nuestro con otra partida, llámese inversiones? Ya entiendo que lo que tú quieras hacer es una compra y venta entre privados, digamos. Claro, privado. O sea, Pe- es un privado que no lo quiere y el juez ha dicho ya es tuyo, ¿no? La resolución es tuyo, pero nosotros hemos resuelto, pues, bueno, no le paga, pues, ponte 1.000, 1.500, 2.000 soles mensuales hasta que sea tuyo, ¿no? Pero ellos, pues, hasta cancelarlo, pero ellos exigen un pago inmediato, ¿no? Para ya cerrar controversias, inclusive poder llegar a una negociación mayor, y no pagar todo, sino pagar menos, pero dar todo en efectivo. ¿Qué posibilidades habría eso de hacerlo a través de inversión pública, ¿no? Un IOAR que dice que puedo comprar un terreno? Mediante inversión pública, podría ser, ok, pero si esto ya está en un litigio no sería recomendable, ¿no? Si hay una decisión de una autoridad o juez, ¿para qué comprarías ese terreno que ya la municipalidad inclusive también va a plantear puede ser un arbitraje o dependiendo lo que se haya pactado? ¿Para qué comprar algo que en sí, según lo que tú comentas, la municipalidad la quiere? ¿No? Yo se lo voy a pasar al correo, no sé si me permite, para explicarle mejor el tema y Ujú. de repente me puede apoyar en ese sentido. Ok, ok, sí, Ya, sí, sí. perfecto, listo. Perfecto, Ernesto. Muchas gracias. José, te escuchamos, buenas noches. Sí, doctor. En el caso, cuando ya me notifican a los 15 días como regla general, no sé si es un aporte aquí, cuando una de las partes solicita una solicitud de integración o solicitud de fusión. En estos dos casos, por lo general, en el caso de integración, es porque solicito que se integre algún petitorio que se haya omitido. En el caso de exclusión, estaría además para excluir, que depende de lo que el lado. En estos dos casos, no sería como en el proceso civil, por criterio de conciencia el juez puede disponer una sentencia. En este caso de arbitraje, el árbitro
no aplicaría también ese criterio de conciencia, no es válido eso, y eso sería su argumento en el hipotético caso que a futuro yo pueda plantear una demanda de anulación del laudo. Ahí tengo esa duda, doctor. Ya, a ver, en principio hablaste de solicitudes contra el laudo, ¿no? Las solicitudes contra el laudo que las van a deducir las partes, no solamente el que pierde un arbitraje. El trámite es, si tú eres el demandado, por ejemplo, José, tú has planteado solicitudes contra el laudo, yo como árbitro lo que tengo que hacer es correrle traslado de tus solicitudes a tu contraparte y luego de haber escuchado ambas posiciones, resuelvo esas solicitudes que tú me has indicado. ¿Ok? Y el tema de anulación ya se verá si efectivamente yo como árbitro he desestimado tus solicitudes contra el laudo. Y así se va a mantener a lo largo del Poder Judicial inclusive. Esa era la segunda pregunta, no me quedó claro, ¿cuál es? Ya, doctor, a ver, en la solicitud de integración, vamos a suponer de que han habido 3 petitorios, pero han resuelto solamente 2, porque uno no lo consideró pertinente de repente el daño. Ya, ahí tú planteas una excepción de exclusión, ¿correcto? Esta solicitud de excepción. Ya, No, solicitud de integración. de integración. Ah, ya, no se han pronunciado, ya, integración, ¿ok? Integración. Entonces, yo como árbitro he resuelto solamente 2 petitorios, no uno, porque considero de que no es relevante. ¿Por qué? Porque por criterio de conciencia, yo como árbitro resuelvo que son 2. Ya. Plantean, Ay, ay, al final tú, por lo que tú me dices es, ese criterio de conciencia no lo pueden aplicar los árbitros también. exacto, Pueden eso es. aplicarlos, pero el hecho de aplicar un criterio de conciencia, un criterio de justicia, no te da el derecho de no pronunciarte sobre un petitorio. Puede parecerte el petitorio absurdo, innecesario, etcétera, pero para eso te tienes que pronunciar y decirle no corresponde esto, por esto, por esto, por esto. Pero no te puedes dejar de pronunciar, ni inclusive ya seas juez o árbitro. Tú tienes que pronunciarte sobre todos los petitorios que te ha planteado en su demanda, analizarlos. No hablar de manera general sobre qué es lo que te está diciendo el demandante, no hay que analizar eso. Gracias, doctor. Queda O- claro. Ok. Bien, entonces continuamos. A ver, continuamos con las diapositivas. Ok. Sigrid, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Una consultita. Yo tengo una pequeña duda cuando he visto la ley de arbitraje. La ley de arbitraje, que tengo una dudita acá. En lo que es, por ejemplo, en el artículo de efectos de laudo, los efectos del laudo, qué es lo que debería, si el laudo es definitivo, inapelable, el laudo produce efectos de cosas juzgadas, si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo en la forma y en los plazos establecidos en su defecto, entre los 15 días, todo eso. Y tengo esa duda en ese artículo y con lo que es la garantía de incumplimiento, de cumplimiento. ¿En qué casos funciona o no? ¿Y en qué casos funciona la garantía de cumplimiento? ¿La que me dices la garantía de cumplimiento? Sí, sí, sí. La garantía de cumplimiento. ¿Y eso de dónde lo sacas, la garantía de cumplimiento? Está aquí, en el artículo 6.6, garantía de cumplimiento. Ya, la garantía de cumplimiento. A ver.
Ya, ese es el tema de, ya estás hablando de ejecución del laudo y estás hablando del recurso de anulación del laudo. Esta garantía de cumplimiento se interpone cuando tú has presentado un recurso de anulación, no suspende la obligación de cumplimiento del laudo. Los laudos se ejecutan a partir del día siguiente de notificado el laudo. Si por ejemplo a ti, Sigrid, te notifican el laudo hoy día, págale a Carlos 1.000.000 de soles porque tú has tenido una deuda y ya en este arbitraje hemos deliberado de que sí, efectivamente, tú debes 1.000.000 de soles a Carlos, ya. ¿Qué tienes que hacer, Sigrid? Pagarle, ¿correcto? Pagarle. Pero como vas a aplicar la teoría del incumplimiento, vas a decir, no, no tengo dinero, o creo que ese laudo es injusto, etcétera, etcétera. Lo primero que vas a hacer es plantear solicitudes contra el laudo. Luego de plantear solicitudes, y si son desestimadas, tú vas a decir, ah, bueno, voy a plantear un recurso de anulación del laudo. Y si tu consulta es, pero profesor, no me ha dicho que contra el laudo no cabe apelación, es que la apelación es una cosa y la anulación es otra. En un recurso de apelación lo que tú vas a buscar es el análisis del pronunciamiento que hizo ya sea un árbitro, un juez, sobre el fondo de tu controversia, sobre la valoración de las pruebas, sobre tu motivación, ¿correcto? Eso se hace y se discute a través de un recurso de apelación. Hay una segunda instancia. En el arbitraje no hay segunda instancia. Por eso no cabe el recurso de apelación. Y se llama recurso de anulación porque lo que busca es detectar algún vicio dentro de las actuaciones arbitrales. Se detecta el vicio dentro de las actuaciones arbitrales, por ende, se va, uno de los efectos de la nulidad es retrotraer, ¿correcto? Ahora has hablado del tema de la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se presenta cuando tú, por ejemplo, ya perdiste el laudo, presentaste tus solicitudes contra el laudo infundados. ¿Qué sigue? Presentas tu recurso de anulación del laudo. La pregunta es, el hecho que tú hayas presentado tu recurso de anulación del laudo, ¿eso va a suspender la ejecución, que no le pagues a Carlos el 1.000.000 de soles que le debes? Claro que no. Tú vas a tener que cumplir igual. Vas a tener que cumplir igual. El punto va a estar en que si quieres que se suspenda esa cobranza, si quieres que se suspenda temporalmente la ejecución ese laudo, tienes que ofrecer una garantía de cumplimiento. ¿Correcto? Lo que va a buscar esta garantía es que si tú le causas un perjuicio al que ya te ganó en un arbitraje, esa garantía pasaría para pagarle por esos daños y perjuicios. ¿Correcto? Pero estas garantías de cumplimiento, Sigrid, se presentan en lo que vamos a ver ahorita, anulación del laudo arbitral. ¿Correcto? Bien. Gracias, profe. Ok, ejecución del laudo, ya. A ver, Carlos, te escuchamos. Carlos. Creo que Carlos se... Ya, bueno, sigamos. Disculpe, no había mi micro. No, la pregunta es, estoy entendiendo que las solicitudes se presentan contra el laudo final. ¿Cabría posibilidad de presentar solicitudes contra laudos parciales? También se puede presentar solicitudes contra laudos parciales, no hay problema, Carlos. Ok, gracias, profesor. Ok. Bien, nos ha ganado la hora, ¿ya? Porque el tema de
causales de anulación del laudo si es amplio. Tarea para la próxima clase. Tienen que revisar el artículo 63 del decreto legislativo 1071. Porque aquí en estas causales, y ya lo habíamos comentado en otras sesiones, el punto está en que si yo voy a intentar anular un laudo, son por causales cerradas, son por causales expresas en el artículo 63. Por ejemplo, se debe anular un laudo porque no existe un convenio arbitral. Ese laudo ya nació muerto. ¿Por qué? Porque nunca existió un convenio arbitral en el contrato. Eso es nulo. Sin embargo, el tribunal arbitral se ha pronunciado. Este laudo arbitral, en consecuencia, debe ser anulado. Porque no ha sido debidamente notificado. También puede ser. Porque la composición del tribunal arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, también puede ser. Entonces, hay diferentes causales que nos establece el artículo 63 para anular un laudo arbitral. Eso ustedes lo van a tener que analizar para la próxima clase, ¿correcto? Donde vamos a terminar el tema de anulación del laudo y vamos a abordar la ejecución del laudo, ¿correcto? Para luego ya entrar a los arbitrajes sectoriales. ¿Ok? Entonces nos quedamos aquí. No se olviden que hay un trabajo de la unidad 3, es un caso que ya hemos ido comentando. La idea es que analicen, apliquen lo que hemos desarrollado en esta unidad 3 sobre laudo arbitral, anulación. Pero acuérdense, antes de presentar temas de causales de anulación del laudo, tienen que presentar, ¿qué cosa? Solicitudes contra el laudo. Entonces el procedimiento es, te notifican un laudo arbitral, dentro del plazo establecido tienes que presentar tus solicitudes contra el laudo. Esas solicitudes las va a resolver el propio tribunal arbitral. Si desestima tus solicitudes de interpretación, integración, exclusión, etc., tú tienes ahí recién habilitado el plazo para interponer un recurso de anulación del laudo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 63. Eso para que lo tengan en cuenta al momento de realizar su trabajo. ¿Ok? Si no hay alguna duda, si no hay algunas preguntas, nos quedamos aquí y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. A ver, ¿hay alguna pregunta? Una duda. El trabajo, el producto académico 3, ¿es individual o grupal? A ver, si alguien, lo he indicado en el foro. ¿Alguien lo ha chequeado? Sí está En el en... foro dice grupal, en la rúbrica dice individual. Ya, como este es un caso, ¿ok? Sigrid, ¿querías participar? La anterior vez dijo que se podía hacer grupal y también se podía hacer individual. Ok, Exacto. ok, Hay muchos que entonces, están haciendo individual, doctor. ok, entonces no nos compliquemos el tema. Los que quieren hacerlo grupal, lo hacen grupal. Los que quieren hacerlo individual, lo hacen individual. Solucionamos el problema. Hemos laudado, caso cerrado. ¿Ok? Así que los que quieren y los que ya han avanzado grupal, perfecto, preséntenlo grupal. Los que quieren presentarlo individual, preséntenlo individual. Y así resolvemos la controversia. Eso es lo que hace un árbitro, resolver una controversia. Caso cerrado y listo, Evelyn. ¿Ok? ¿Alguien más quería participar? Gracias, doctor. Ok.